verdad, de todo corazón, siempre es una gran alegría tenerles aquí con nosotros. Y no olvide que cuando usted no viene nos hace muchísima falta. Nos hace mucha falta porque aquí hay una silla que nadie se la podrá quitar. Esa silla usted la pagó a precio de sangre. Por eso es de color rojo. Es una silla que de verdad le pertenece a usted y siempre que venga será bienvenido. Y también un saludo muy especial a todos nuestros amigos, a nuestros hermanos que también en este momento nos ven. Reciban también un caluroso saludo pastoral, deseando de todo corazón que las bendiciones del Señor se sigan manifestando sobre sus corazones. Vamos a prepararnos en este momento porque la palabra que Dios ha puesto en mi corazón compartir va a ser muy, muy especial, va a direccionarnos en algo que de alguna manera todos hemos estado experimentando, de algún modo, en alguna intensidad, pero que Dios siempre tiene una respuesta para nuestras crisis. Mis hermanos, preparémonos porque Dios quiere hoy respondernos a una pregunta que creo que todos nos hemos hecho en algún momento. ¿Cómo puedo manejar mi soledad? ¿Cómo manejo mi soledad? Cierra tus ojos, por favor. Quiero agradecerte, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra, Señor, no vuelve vacía. Tu palabra cumple un propósito y ese propósito se va a ejecutar al 100% en nuestros corazones. Por eso en este momento nos disponemos para que todo distractor sea sometido a los pies de Cristo y que a partir de este momento, Señor, podamos estar en nuestra mente, en nuestro espíritu, aún nuestro cuerpo, totalmente concentrado en el espíritu de la palabra que vamos a recibir. Te agradecemos, mi Señor, porque siempre tienes algo supremamente importante que decirnos. Amén y amén. ¿Qué tal si le das un aplauso bien fuerte al Señor, donde expresa tu alegría y tu agradecimiento por estar en este lugar? Aleluya. ¿Quién no se ha sentido en algún momento, en X circunstancia, abandonado? ¿Quién no se ha sentido en algún momento decepcionado de las personas que de pronto en las que más confiaba y cuando más pensaba que le iban a ayudar, justamente no aparecen? Inmediatamente te embarga un sentimiento de abandono, un sentimiento de soledad, un sentimiento donde dice esto no tiene sentido. Si no puedo confiar en esta persona que se sobreentiende, me ha dado su confianza y ahora me ha defraudado, entonces ¿qué sentido tiene vivir? ¿Qué sentido tiene la existencia? Segunda Timoteo capítulo 4 versículos 16 al 18 nos narra que precisamente el gran apóstol Pablo, en un momento supremamente delicado, requirió, anheló, añoró con toda su alma estar rodeado de aquellos que eran sus amigos, de aquellos con los que había militado en la gracia y en el trabajo misionero. Pero él allí, en ese momento, dice algo muy interesante. Vamos a hacer lectura. 2 Timoteo 4, 16 al 18. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Diga conmigo, todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Diga conmigo, a Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Qué interesante que el apóstol, en medio de una expresión donde se siente desanimado, donde se siente de pronto angustiado, desamparado, termina dándole alabanza a Dios. Escúchame bien. Un joven, o mejor, una joven pareja ministerial, una joven pareja de pastores, decide dejar el ministerio porque se siente incapaz de darle tratamiento correcto a los desafíos que se están presentando justamente en su primera iglesia que se le delegó para pastorear.
Y entonces es tan abrumadora esta experiencia que sienten que no tienen a quién acudir para recibir el consejo adecuado. Porque sienten que si de pronto le dicen a alguien cómo se sienten, de pronto ese amigo, ese colega va a llevar el informe al superior, y entonces cuando se entere el superior va a tomar cartas en el asunto y probablemente le quiten la iglesia. Un recién convertido se ha desilusionado de una manera impresionante por la inmoralidad de un prominente predicador cristiano. Lo tenía en un pedestal, era su favorito, lo seguía en su canal, porque cada vez que predicaba se deleitaba en sus enseñanzas. Pero resulta que el día que menos imaginó, se enteró de que este gran predicador había caído en inmoralidad. Ahora se está alejando de su fe porque cree que todo es una farsa, y no busca ayuda porque cree que todos son iguales. Te enteras que tu mejor amigo está pasando por una severa crisis matrimonial, está teniendo problemas delicados con su pareja, pero tú sientes que definitivamente no puedes acudir a nadie para hablar respecto de este asunto, porque de pronto lo van a tomar a mal, o porque de pronto le van a llevar el chisme y tú quedarás mal. Entonces te desanimas, te das cuenta que alrededor no hay definitivamente con nadie para contar. Acabas de confirmar las sospechas que tenías sobre uno de tus hijos en cuanto a tu identidad sexual, y te sientes sin salida porque definitivamente no encuentras a nadie de tu entera confianza para que te pueda escuchar sin juzgar. Y podría seguir nombrando muchos casos de la vida real que lo único que hacen es agudizar el sentimiento de desamparo, el sentimiento de soledad, el sentimiento de abandono. ¿Sabe que todos en algún momento de nuestras vidas nos hemos sentido así? Nos hemos sentido abandonados, nos hemos sentido sin salida. Mire, hasta el gran apóstol Pablo comenta en esta carta que en su primera defensa, cuando estaba allí ante Agripa, el rey, él se sintió desamparado por todos. Nadie estuvo a su lado. Se sintió abandonado. Nuestro Señor Jesucristo, Él supo en carne propia que es ser abandonado, desamparado, sentirse solo por sus discípulos. Juan capítulo 16, versículo 32 dice: he aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos y cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Pero unas horas más adelante, no solamente Jesús experimentaría el abandono de sus discípulos, sino también el abandono de su propio Padre. Pendiendo de la cruz y en agonía gritaría: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es bueno saber que nuestro sumo sacerdote también se sintió solo. Es bueno saber que nuestro sumo sacerdote también experimentó lo que es ser defraudado por sus más cercanos. Y esto debería ser de aliento para nuestros corazones. La experiencia de sentirnos solos es una gran prueba que envuelve un desafío, pero también un privilegio. Diga conmigo: desafío y privilegio. Y es a lo que quiero llevarte en esta mañana, para que no solamente te quedes en ver un tiempo de soledad, que cuando experimentas un tiempo de abandono, lo dimensiones solamente como un desafío, como una terrible prueba, sino que también puedas entender que encapsulado en ese momento en el que te sientes así, hay también una poderosa gema. A ver, ¿por qué desafío? Desafío porque el sentimiento de abandono es muy fuerte, al punto donde si no se sabe manejar ese sentimiento, la gente puede caer en depresión, la gente puede caer hasta en el suicidio. ¿Sabían ustedes
que hay pastores que sucumbieron al sentimiento de abandono, al sentimiento de soledad, al sentimiento de desamparo, y eran pastores de mega iglesias, que uno dice estaban rodeados de muchísima gente, pero se sentían profundamente solos, y terminaron escribiendo una carta antes de tomar la decisión fatal de acabar con su vida. Y en esa carta claramente se puede detectar ese sentimiento de soledad, cómo fue creciendo, creciendo, creciendo hasta que terminó dominándolo. Por eso es un desafío el tema de la soledad, pero también privilegio, porque Dios nos tiene en la mira para delegarnos mayores responsabilidades. Si en los últimos tiempos has tenido que lidiar con la soledad, has tenido que lidiar con estos sentimientos, quiero que entiendas algo: el Señor te está preparando, el Señor te está formando, el Señor te está prácticamente puliendo para una nueva temporada de mayores responsabilidades en el reino del Señor. ¿Cuántos dicen amén a esto? Entonces no es del todo malo que te sientas así. ¿Saben por qué? Porque el Señor sabe que entre más nos va encumbrando a mayores responsabilidades del reino de Dios, más fácil, o no tanto más fácil, sino que más a menudo vas a tener que lidiar con la soledad. Porque entre más asciendes, entonces hay menos que están cerca tuyo. El gran apóstol Pablo, el hombre que Dios decidió usar para prácticamente ser el instrumento que recepcionaría la inspiración del Espíritu Santo del 70% del Nuevo Testamento, Dios tuvo que procesarlo por momentos de soledad. Usted mira en una de sus cartas en Corintios y se da cuenta cómo él se siente obligado, porque los hermanos de Corinto lo están obligando a hablar desde la humanidad, desde la carne, y entonces él tiene que sacar la lista de momentos difíciles que ha tenido que soportar como apóstol. Y en cada uno de esos momentos, créanme que él se sintió desde su humanidad solo, abandonado. Él fue apedreado, estuvo como náufrago 3 veces. A él lo odiaban los de su propia raza, los judíos. Los mismos gentiles también le buscaban la caída. Iglesias en las que él fue usado para sembrar el evangelio, se levantaban enemigos acérrimos para hacerle la vida imposible, para hablar mal de él. Gente que frente a él le hablaban cosas bonitas, pero tan pronto él daba la espalda, le lanzaban el puñal. Entonces, mis hermanos, en tiempos cuando nos sintamos abandonados por todos, aprendamos las estrategias que nos comparte el apóstol Pablo a través del texto que leímos al comienzo. Estrategias para responder constructivamente ante la soledad. Diga conmigo, estrategias para responder constructivamente ante la soledad. Estas estrategias, si las aplicamos, mis hermanos, van a terminar promoviéndonos en el reino de Dios como ministros fieles, como siervos fieles. La idea no es que te quedes ahí sucumbido ante la soledad. La idea es que superes la soledad y entienda que eres un instrumento poderoso en las manos del Señor. Así que presta atención, por favor, a las estrategias que encontramos en este texto que leímos. Por ejemplo, en el versículo 16 dice el apóstol Pablo: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Pero escuche lo que termina diciendo al final de este texto: no les sea tomado en cuenta. La primera estrategia que encontramos aquí para poder darle un manejo constructivo a la soledad es: no ceda al rencor ni a la autoconmiseración. No ceda al rencor ni a la autoconmiseración, porque es que la tendencia cuando nos sentimos solos es a victimizarnos. Pobre de mí, es que todos me han abandonado, es que nadie me quiere, todos me odian. Iba a decir lo otro, pero estamos grabando, no se puede.
Entonces el consejo o la estrategia que el apóstol Pablo claramente nos entrega aquí en primera instancia es: manténgase alejado lo más que pueda de la amargura. No se amargue ni siquiera cuando se sienta solo. Viva la experiencia de sentirse solo, vívala. Pero no se ponga a buscar a ver sobre quién echa su amargura. Cuando se sienta solo, recuerda, Cristo también se sintió solo. Cuando se sienta solo, recuerde, el gran apóstol Pablo también se sintió solo. Cuando se sienta solo, recuerde, grandes hombres de oración que marcaron una pauta de avivamiento durante épocas en la historia de la iglesia se sintieron solos. ¿Cuántos sabían que escúcheme bien, el gran predicador Charles Haddon Spurgeon, de tiempo en tiempo, él tenía crisis de soledad? Y vaya, mire los escritos de este gran predicador, impresionante. Hoy más que nunca están cobrando fuerza, porque están siendo muy acertados para la realidad que este planeta está viviendo en esta época. Entonces, de esas crisis de soledad fue donde nacieron impresionantes sermones, ¿sí? Pero bueno, eso es para más adelante. Entonces, no se cargue con los errores de los demás, suficiente con los suyos. Entonces hay gente que está sintiéndose sola y entonces empieza a buscar los culpables, y cuando detecta a los culpables entonces empieza a llenarse de una carga. ¿Pero por qué lo hizo? ¿Pero por qué me abandonó? ¿Pero por qué se portó de esa manera? ¿Pero por qué dijo eso? ¿Pero por qué no estuvo a mi lado? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y cada por qué se convierte en una carga mayor que agudiza su dolor en la soledad. Simplemente recuerde que cuando se sienta solo, recuerde que estamos en un mundo caído. Estamos en un mundo donde el hombre está totalmente afectado por el pecado. Estamos totalmente afectados por el pecado. Y así como los demás nos pueden fallar en cualquier momento, nosotros también le podemos fallar a los demás en cualquier momento. Entonces, suficiente con sus errores. No se llene de resentimiento, porque entonces va a perder la paz. Lo más que usted tiene que cuidar y conservar en un momento donde se sienta solo es tener la paz de Dios. Si usted deja que esa paz se vaya, usted queda vulnerable, y el sentimiento de soledad, como decía mi abuelo, lo vuelve un 8. En un tiempo cuando usted se sienta abandonado, entienda que su mayor batalla no va a ser ni con las personas que lo abandonaron, ni con las circunstancias que produjeron ese abandono. No, la mayor batalla que usted va a librar es con usted mismo. Amén. Es con usted mismo. ¿Quiere superar rápidamente ese sentimiento de soledad? No se enfoque en los que le produjeron ese sentimiento. Trabaje en su interior, trabaje en su corazón y entienda un poderoso principio, y es que aunque externamente puedes sentirte solo, internamente Dios está contigo. El Espíritu de Dios está dentro de ti. ¿Usted cree esta verdad? No importa que se sienta solo, lo importante es que sabes que en realidad no estás solo. Dios está contigo. Por eso luche para mantener la fe y luche para mantener una actitud correcta. Pero sobre todo, mi amado hermano, tenga en cuenta que para poder superar cualquier sentimiento de soledad, usted va a tener que tomar una decisión radical, y es perdonar. Perdonar. ¿Sabe por qué hay gente que dura meses y hasta años recorriendo valles de soledad? Porque no han perdonado. O no se han perdonado, o no han perdonado. Y como ya ha pasado mucho tiempo, la paz de Dios no está ahí. Aunque posee la paz con Dios, no disfruta de la paz de Dios. Sencillamente, ¿por qué? Porque ha colocado el obstáculo que impide disfrutar de la paz de Dios, y es perdonar. Cuando tú perdonas al que te ofendió, al que te produjo ese sentimiento de soledad, ese sentimiento de abandono, inmediatamente tú te desligas
de la fuente de ese dolor y te conectas con el cielo que te provee todo lo que necesitas. Ahora, ¿cuál sería el mayor antídoto después de perdonar? ¿Cuál sería el mayor antídoto para que usted pueda superar ese sentimiento de soledad y no quedarse enfrascado allí? El mayor antídoto es, diga conmigo, la alabanza. Amén. ¿Estás triste? Cante alabanzas. Haga oración delante del Señor. Cante alabanzas delante del Rey de Reyes. Pero ponga alabanzas de esas que realmente exaltan al Señor. No ponga canciones almáticas, ¿no? Cuando el mundo te inunde de fatalidad y empiece usted a llorar. Sí, Señor, pobre de mí, aleluya. Y empieza hasta a hablar en lengua, ¿no? Esas son canciones almáticas, canciones que retroalimentan tu emocionalidad. No, yo le estoy diciendo que el antídoto para usted poder salir de ese sentimiento de soledad es: alabe a Dios, bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre. Este pobre está reconociendo su pobreza, su miseria espiritual, porque está enfrentando una crisis. Este pobre clamó y le oyó el Señor y lo libró de todas sus angustias. Dele ese aplauso al Señor. Ese es el efecto de la alabanza. Alabe a Dios en medio de la soledad. Alabe a Dios, bendiga su nombre, enfóquese en la grandeza de su poder, en la grandeza de su majestad. No se ponga a exaltar su sentimiento. Es que me voy a morir. Yo creo que nunca voy a ser capaz de superar esto. Es que nunca llegué a imaginar que esa persona me hiciera eso. Sí, viva el duelo. Llore, gima, bótese al piso. Si es necesario, coja uno de esos platos que ya están viejitos y láncelos contra la pared, que nadie se cuenta, ¿no? Pero después ya, por favor, supéralo. Supéralo, porque ahora se sobreentiende que estás en Cristo. Y si estás en Cristo, nueva criatura es. Y si estás en Cristo, Él es tu pastor. Y si Él es tu pastor, nada te va a hacer falta. Él te provee todo lo que necesita tu alma y tu corazón. Aleluya. Por eso es que Pablo simplemente dijo: Señor, no les tomes en cuenta eso. Y al final del texto dice: a Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Eso se llama perspectiva. Perspectiva. ¿Qué perspectiva vas a tomar en tu situación actual, donde de pronto te estás sintiendo solo, sola? Ahora te voy a entregar otra estrategia para que puedas darle una buena construcción a ese valle de soledad que estás enfrentando y termine siendo útil en el reino del Señor. Versículo 17 dice el apóstol Pablo: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Lo que está Pablo diciendo aquí es que aunque estoy enfrentando un tiempo de soledad, yo tengo que esperar, aún en ese tiempo, buen fruto al final de esta prueba. Espere buen fruto al final de esta prueba. El problema no es sentirse solo. El problema no es que la gente haya provocado en ti esa realidad. El asunto aquí es entender que aunque Dios ha permitido esa experiencia en mi vida, es porque tiene un plan y es porque tiene un propósito mayor a cómo me estoy sintiendo. En el caso del apóstol Pablo, mis hermanos, aunque nadie estuvo con él en ese momento, esa experiencia le dio al apóstol Pablo la gran oportunidad de testificar de Cristo. Al punto donde dice en el libro de los Hechos que le dice Agripa al apóstol Pablo: oye, por poco y me persuades. Y entonces Pablo aprovecha y le dice: ojalá no solamente te persuadas, sino que realmente aceptes esta verdad.
tuvo el privilegio el apóstol Pablo, en medio de la defensa que tuvo que dar, evangelizar. Le habló a los gobernantes de Roma, le habló también a todos los que estaban ahí mirando su caso. Aunque él se sintió solo en ese momento porque todos lo desampararon, los que él pensaba que iban a estar ahí con él, se dio cuenta que Dios había utilizado esa experiencia ¿para qué? Para que realmente el evangelio siguiera siendo extendido, siguiera siendo predicado. Fue tan extraordinaria esta experiencia que el evangelio se incrementó por causa de esa experiencia que tuvo Pablo allí. El evangelio fue pregonado a mayor cantidad de gentiles. Ahora, en ese momento de soledad, escúchame bien, iglesia, en ese momento de soledad, Dios le dio fuerzas para predicar al apóstol Pablo con mayor valor. ¿Eso qué significa? ¿Te sientes solo? ¿Estás batallando en estos últimos tiempos con sentimientos de abandono, de soledad? ¿Te han hecho daño? ¿Te han decepcionado? Te voy a dar un antídoto para que también superes rápidamente esto. En lugar de irte al cuarto y encerrarte y bajar las cortinas y colocar canciones almáticas, ¿sabe qué tienes que hacer? Sal de tu casa y vaya a busque almas que están en este momento peor que tú y hábleles del amor del Señor. Vaya, dígales, mire, Cristo les ama. Cristo tiene un propósito extraordinario para con tu vida, no solamente aquí, sino también en la eternidad. Por eso Él dio su vida en la cruz del Calvario, no solamente para rescatarte del infierno, sino porque tiene pensamientos de bien. Él no tiene pensamientos de mal. Él tiene un fin extraordinario para tu vida. Y cuando empiezas a hablarle a otros de los buenos planes y propósitos que tiene para con la humanidad, cuando te des cuenta, sentimiento de soledad minimizado, sentimiento de soledad opacado. Y después tú dices, oye, pero no le veo razón para sentirme así. Dios está conmigo. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Aleluya. Así que toda tribulación para el cristiano, incluyendo el sentirnos desamparados por los demás, no son sino preparaciones, diga conmigo, preparaciones para un mayor nivel de servicio y de utilidad en el reino de Dios. Esto lo entendieron los grandes hombres de Dios, que también tenían grandes debilidades. Un poderoso evangelista del siglo XVIII, conocido como George Whitefield, que estuvo trabajando también con los hermanos Wesley, un poderoso evangelista. Él en una ocasión, justamente cuando estaba pasando uno de los momentos más difíciles de su vida, él dijo frente a un gran auditorio: sé que Dios pronto me usará en una mayor medida de mi servicio para Él. Él no se puso a contarle la historia y a decirle, oren por mí, hermanitos, estoy que tiro la toalla. De pronto, ¿quién sabe qué va a pasar conmigo? No, él dijo, sé que este momento que estoy viviendo es un entrenamiento que Dios me está permitiendo tener, porque sé que se avecina un mayor grado de responsabilidad ministerial que el Señor quiere delegarme para su reino. Y eso tenemos que aplicarlo a nuestra propia vida. ¿Te sientes solo? ¿Te sientes abatido? Tranquilo, el Señor te está enviando un mensaje. ¿Sabe cuál es el mensaje? Al final de esta prueba vas a recoger un poderoso fruto que glorificará el nombre del Señor. Aleluya. ¿Usted lo cree, mi hermano? Pues déle ese aplauso al Señor. Aleluya. Pero también me parece importante resaltar lo que encontramos en el versículo 18 para poder detectar la tercera estrategia para construir de una manera correcta los valles de soledad, para que terminen siendo grandes ganancias para servir en el reino de Dios. Dice el versículo 18: y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Lo que Pablo está diciendo aquí es que pese a su sentimiento de abandono, a su momento en el que se sintió desamparado, él entendió que era un entrenamiento para aprender a enfrentar con confianza divina problemas futuros.
¿Te sientes en este momento sacudido por lo que te está pasando? Ese sentimiento de soledad es muy fuerte en tu vida. Pues entonces préstale atención a esta perspectiva. Por favor, aprenda a enfrentar con confianza divina problemas futuros. ¿Eso qué significa? Que este momento que estás lidiando, fuerte, difícil, no va a ser el único. Vendrán otros tiempos difíciles, vendrán otros momentos complicados. Pero así como en este momento, si decides tomar la actitud correcta y permitir que Dios intervenga en tu vida y te dé la manera correcta para darle paso victoriosa a esta situación, así va a ocurrir también mañana y pasado mañana. Mire que Pablo está hablando aquí en futuro. Al final del versículo 17, él habló en pasado y dijo que Dios lo había librado de la boca del león. Habló en el pasado. Pero mire que ahora va a hablar en futuro. Dice, y el Señor me librará. Amén. En otras palabras, así como ayer pasé por un momento supremamente difícil y estoy aquí en victoria, mañana cuando tenga que pasar por un momento difícil, también tendré victoria porque el Señor estará conmigo. Él dijo, el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Ahora, mire el contexto. Este versículo se encuentra en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, que es conocido como el testamento del apóstol Pablo. Es la última carta que él escribe porque ya se cree que a la altura de este pasaje, la costumbre que tenía Roma era cuando le decían, ya estás condenado a muerte, le daban 20 días. Eran 20 días tortuosos. Eran 20 días que el imperio le permitía al reo de muerte para que reflexionara, para que se preparara, para que se pusiera a cuentas para su partida. Entonces probablemente se dice que en esos 20 días fue que Pablo estuvo escribiendo esa carta. Y aquí está hablando de una manera impresionante, porque él dice, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Ahora, él sabía que iba a morir físicamente, pero él la tenía clara. Puede que en este momento me sienta supremamente solo, abandonado, me sienta decepcionado, pero sé que Dios no me va a abandonar y Él me va a preservar para su reino celestial. Mira, en otra ocasión, 2 Corintios capítulo 1, versículo 10, en la Nueva Traducción Viviente, él declaró la misma verdad con confianza. Él dijo, efectivamente Él nos rescató del peligro mortal y volverá a hacerlo de nuevo. Mira esa confianza. Hemos depositado nuestra confianza en Dios y Él seguirá rescatándonos. Entonces, incorpore en su presente donde te sientes solo, en este presente donde te sientes abandonado, donde te sientes profundamente afectado por lo que alguien te hizo, incorpore el lenguaje de la fe y diga, voy a salir de esta y voy a seguir saliendo de esta porque el Señor me preservará para su reino celestial. Esto que estoy sintiendo, esto que me está pasando, terminará Dios utilizándolo como un entrenamiento para que pueda mantenerme con una confianza divina frente a pruebas futuras. Esa mentalidad que a veces nos venden, donde nos hacen creer que va a llegar un momento aquí en la vida donde ya todo va a ser completa paz y armonía y tranquilidad, y usted va a estar todo el tiempo allá en esa isla paradisiaca tomando, ¿cómo se llama? ¿Mojito? Piña colada y echándose airecito debajo de una palmera y con ese sol radiante y todo paz, todo seguridad. Eso que está hoy en día de moda, ¿no? Que te están diciendo, mire, usted puede de la noche a la mañana ganarse miles de dólares y retírese rápido, rico y joven. Es una perspectiva totalmente incorrecta de la realidad de la vida. Y digamos que un caso de 1 en 1.000.000 se dé de esa manera, pídale audiencia a esa persona y por casualidad pregúntele cómo se siente y vas a quedar decepcionado. Porque en esta vida fuimos traídos aquí a esta tierra no para buscar acomodarnos. Dios nos trajo a esta vida fue para prepararnos.
La verdadera actuación viene después de que se baje aquí el telón. Allá es donde viene la verdadera actuación. Mientras tanto, de allá para acá, o sea, aquí en la temporalidad, es solamente un tiempo de entrenamiento, un tiempo para capacitarnos, un tiempo para aprender lecciones, un tiempo para entender lo que dijo el Señor. Esta es una de las pocas promesas que nos gusta de la Biblia. Sabe que a todos nos encantan las promesas de la Biblia, pero hay una que casi no nos gusta, y la dijo el Señor: en el mundo tendréis aflicción. O sea, en otras palabras, te prometo que en el mundo tendrás aflicción, pero tranquilo, no tema, yo he vencido al mundo. Otra más, Salmo 34, 19: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Y pudiera citar muchas más, mis hermanos, pero lo que quiero dejar plantado en tu espíritu es que, como Pablo, debemos aprender a permitir que cada liberación que experimentemos termine fortaleciendo nuestra fe para el futuro. Amén. Pero eso va a depender de la actitud que vas a asumir frente a lo que estás viviendo en este momento, a cómo te estás sintiendo en este momento. Si te rindes ante el sentimiento de soledad, si te vuelves esclavo de ese sentimiento, pues entonces la vida que te espera va a ser sumamente difícil y Dios no va a poder intervenir ahí, porque Dios ya hizo su parte, pero Él está esperando que tú y yo hagamos la nuestra. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Así que en medio de la soledad que le embarga, siéntese y piense acerca de lo que el Señor hizo por usted en antaño. Pare un momentico. Ahí sí le invito para que se encierre en su cuarto, no para llorar su dolor, sino más bien para hacer memoria de lo que Dios ha hecho en el pasado contigo. Es más, le doy un consejo: haga un diario y escriba allí los fieles cuidados del Señor. Escríbalos, por favor. Es un privilegio saber escribir, porque cuando escribimos, eso queda ahí para siempre. Escríbalo. Haga un diario con las memorias de los cuidados del Señor y diríjase allí muy a menudo cada vez que se sienta de pronto afectado por las circunstancias. Y saque ese diario y empiece a leerlo. Yo tengo por lo menos 3 diarios, hermanos. Mi primer diario tenía más o menos 10, 11 años. Yo lo tengo. En ese diario, es un diario supremamente íntimo, porque en ese diario escribí oraciones hasta por la esposa. Imagínense, 10, 11 años y ya es que orando por la esposa. Muchas ganas de casarme. Pero también es un diario donde, por eso nadie lo puede ver, porque era donde escribía mis sentimientos de lucha y de confusión más fuertes que enfrentaba en esos tiempos. Que ahora cuando abro ese diario y empiezo a leerlo, empiezo yo a decir: Elías, ¿en serio? De esto ya no me acordaba. ¿Yo batallaba con eso? Uy, qué vergüenza. Pero el hecho de saber que quedó eso escrito y luego pasaban una o 2 páginas y venía entonces escrita una oración, y la oración era una oración de agradecimiento: Señor, gracias porque me ayudaste a tal cosa, gracias porque a pesar de que tuve que pasar por esto, también vi tu poder, me diste la capacidad de superarlo. Y empiezo a leer y digo: oh, gloria a Dios. Y entonces eso me llena de ánimo y digo: bueno, si Dios lo hizo conmigo en ese tiempo, pues también lo va a hacer ahora conmigo, y lo va a seguir haciendo mañana y pasado mañana, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Aleluya. Haga un diario, hermano. Haga un diario. Y ese diario le va a ayudar muchísimo a fortalecer su fe, y sobre todo que le va a ayudar a no tenerle miedo a las pruebas futuras, sino por el contrario, a prepararse con confianza divina para cuando venga ese momento. Quiero concluir diciéndote que es muy importante, iglesia, que no olvidemos que en los momentos de soledad o en los momentos de abandono, es muy importante que consideremos en serio batallar contra la amargura. Es lo primero que quiero recordarte. Esto no es un juego. No es un juego. No se amargue por ese sentimiento. Recuerde
que estamos en un mundo donde lo normal es que nos fallen o lo normal es que nosotros fallemos. Entonces, ¿para qué nos complicamos? El único que no te va a fallar es el que no está afectado por el sistema de este mundo, que es Dios. Entonces salga, por favor, de esa cárcel, de esa prisión de amargura. Pero también considere mantener la fe en que algo bueno va a salir de todo esto maluco. Algo bueno va a suceder. Un buen fruto voy a recoger a la postre, como dice en uno de los salmos. A la postre el Señor hará señal para bien de todo esto. Y entrénese para enfrentar con confianza divina, no con confianza humana, sino con confianza divina, problemas futuros. Todos sabemos que tenemos que enfrentar o seguir enfrentando momentos desafiantes. Pero frente a ese momento desafiante, lo que tenemos que estar enfocados es: Dios va a estar conmigo. Dios va a estar conmigo. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Si lo dijo Pablo cuando estaba en medio de una mazmorra romana, si lo dijo en un momento donde estaba pendiendo de quién sabe qué le iban a decir, si lo iban a matar o le iban a dar la salida, sin embargo lo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que no se trata de exaltar el sufrimiento, no. Yo con esto no estoy diciendo, hermano, es que tenemos que darle la bienvenida. A ver, haga así, venga sufrimiento, venga. No, no es eso. No estoy exaltando el sufrimiento, para nada. Ni mucho menos estoy exaltando el sentimiento que produce precisamente un momento de sufrimiento, como es que alguien nos abandone, o que alguien nos falle, o que alguien definitivamente nos traicione. Se trata más bien, iglesia, de que seamos estratégicos. Diga conmigo: debo ser estratégico. Debo ser estratégico. Debo ser sabio, como lo fue nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben para qué? Para que aún en medio de esto que estoy viviendo, yo pueda entregarle a Dios sacrificio de alabanza. Yo pueda entregarle a Él toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Como dijo el apóstol Pablo: a Él sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Aleluya. Y termino entregándote mi versículo favorito. Y digo que es favorito, hermanos, porque ha sido una experiencia maravillosa practicarlo, vivirlo. Y tiene que ver con lo que Jesús hizo frente al oprobio: menospreciarlo. Esto sí que da resultado, mis hermanos, para uno poder vivir libre en la vida. A mí me entristece tanto cuando encuentro una persona que todo el tiempo gira en torno, o su vida gira en torno a su verdugo, al que lo hace sentir mal, y reduce su existencia a sus comentarios, a sus acciones, a lo que dice o no dice, a cómo lo miró, cómo no lo miró. Qué vida tan miserable. Pero Jesús nos demostró con su ejemplo que cuando alguien o algo quiera producir en nosotros menosprecio, dolor, sentimientos dañinos, lo que tenemos que hacer es minimizar eso. Amén. Menospreciar eso, o sea, no darle relevancia. Hebreos 12:2, y quiero terminar leyéndolo en la Nueva Traducción Viviente. Si sale en pantalla, por favor, léalo bien fuerte conmigo. 1, 2, 3. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Dale ese aplauso al Señor. Aleluya.
¿Sabía que esa es una de las promesas que le espera a la iglesia de la Odisea? Aquel que venza, yo le daré que se siente conmigo en mi trono. Wow. Pero para eso hay que aprender lo que Jesús nos enseñó: a menospreciar el oprobio. Que el hermanito te miró feo, pues vaya y salúdelo, y usted mire lo bonito. Amén. Que alguien habló mal de usted, en lugar de hacer de ese comentario un corrillo, vaya y trate a solas esa situación con la persona, a solas. Y vas a terminar edificando a esa persona en su debilidad. Eso es menospreciar. Pero si usted, por ejemplo, sabe que están hablando mal de usted y usted se llena de enojo y empieza a buscar padrinos, mire, ¿sí lo que están diciendo de mí? Exalta el sufrimiento, exalta el oprobio, y eso te afecta el corazón. De ninguna manera haga esto. Más bien, si alguien está hablando mal de ti, analice lo que están diciendo de mí. ¿Es verdadero o es falso? Si es verdadero, pues no se ponga bravo y corrija. Amén. Solo usted puede saber si lo que están diciendo de usted es la verdad. No se ponga a consultárselo ni al cónyuge, ni al vecino, ni al amigo. No, usted mismo. Eso que escuchó, ¿es cierto o no es cierto? Y tenga la capacidad de autocrítica. Y si sabe que realmente es cierto lo que esa persona dijo, aunque lo dijo tal persona que no quería que fuera esa persona quien lo dijera, pero si lo dijo esa persona y es cierto, pues voy a corregirlo. Pero si resulta que el comentario que están haciendo de usted es un comentario completamente falso, con mayor razón que le resbale, no tiene que afectarle. Y entonces sufra el agravio por amor de Cristo, porque Dios quiere que nosotros suframos por amor de Él. Suframos el oprobio por la justicia y por la verdad. Eso sí, no vaya a sufrir porque lo merece. Es decir, están hablando mal de usted, pero es porque están diciendo la verdad. Y usted sigue diciendo que no es verdad, pero sabe que es la verdad. Entonces ese sufrimiento no va a traer gloria a Jesús. El sufrimiento que trae gloria a Jesús es aquel que cuando a usted lo injurian, lo calumnian, tiene una base de mentira. Y usted lo sabe. Y el Espíritu de Dios le dice: no te preocupes, eso es una mentira. Dios lo sabe. Ah, bueno, amén. Entonces entrego ese sufrimiento como una ofrenda que me identifica con los padecimientos de Cristo. Y sé que después de ese padecimiento hay un gozo que está esperándome. Hay un gozo, una alegría, así como la cruz de Cristo. Él no se enfocó en la cruz, en el sufrimiento. Él se enfocó en lo que venía después de la cruz. Y ese gozo puesto delante de la cruz fue lo que lo capacitó para no desenfocarse por el oprobio, sino por el contrario, seguir haciendo la voluntad de su Padre. Que la soledad no te robe la capacidad de ver el gozo que está puesto delante de ese momento. Hay un gozo que te espera. Hay un gozo glorioso, hay un fruto extraordinario. Y Cristo está pronto a entregarte ese fruto. Pero por favor, supéralo. Sé estratégico y avanza para la gloria del Señor. Amén. Cierra tus ojos, por favor. Te doy gracias en esta mañana. Recibo esta palabra, Señor, con total humildad en mi espíritu. Y deseo con toda mi alma que a través de ella pueda ser vivificado, pueda ser transformado, pueda ser desafiado a tomar decisiones en cuanto al manejo que debo darle a mi soledad. No es pecado sentirme solo. El pecado se da cuando empiezo a asumir actitudes incorrectas frente a ese sentimiento. Y ahí es donde entonces viene el consejo de la palabra entregado en este momento. 3 estrategias que nos ayudan a ser constructivos en los momentos de soledad, para que podamos también ser usados como instrumentos en el reino de Dios, eficaces. Pedimos de todo corazón que nos ayudes a estar muy alertas con el tema de la amargura. Y reconocemos, Señor, que si en verdad lo que esa persona nos hizo, lo que esa circunstancia produjo en nosotros, nos alcanzó a amargar, sea esta la oportunidad, Señor, para salir de ese círculo vicioso, de ese círculo improductivo. Soltamos
con el poder del perdón, ese sentimiento que nos está haciendo daño, ese sentimiento que nos está cada día obstaculizando para avanzar en la tarea que Dios nos ha encomendado. Decidimos extender perdón sobre esas personas que han sido la causa para sentirnos solos, desamparados, para sentirnos de pronto señalados. Y hoy, mi Padre, venimos delante de tu presencia para recibir de ti la fortaleza que solo tú sabes dar. Esa fortaleza para que tú, Señor, consueles nuestro corazón y nos ayude a entender que así como me estoy sintiendo en este momento, tú también te sentiste así, Señor. Y como te sentiste así y eres mi sumo sacerdote, estás capacitado, Señor, para socorrerme en esta crisis. Estás capacitado para socorrerme en esta crisis. Por eso de ahí la importancia que Cristo sea tu Señor, que Cristo sea tu Salvador. Si todavía no has recibido a Cristo en tu corazón, es muy importante que lo hagas. Es importante que abras tu corazón al señorío de Cristo para que Él pueda empezar a actuar y a trabajar en tus sentimientos. Abre tu corazón y permite que Dios pueda hacer su obra. Y entonces Dios trabajará en ti poderosamente y hará un cambio extraordinario. Sepa que también en medio de este tiempo difícil que estás viviendo, al final el Señor te va a dar el privilegio de recoger un poderoso fruto de bendición. Dios no desperdicia absolutamente nada de lo que nos sucede. Dios no desperdicia nada de lo que enfrentamos. El Señor está trabajando aún en medio de mi soledad. El Señor está haciendo una obra poderosa que ni siquiera yo imagino, donde me va a llevar a niveles de mayor responsabilidad. Por eso no te amargues. Por eso suelta tu dolor y recibe del Señor ese consuelo que solamente brinda el Espíritu Santo. Pero también sé consciente de que probablemente en el futuro vas a tener que enfrentar momentos también difíciles, momentos complicados, momentos donde vas a tener que echar mano de esta experiencia que estás viviendo en este momento. No la experiencia de cómo te sientes, sino de la experiencia de cómo Dios está contigo ayudándote. Cómo está Dios en este momento socorriéndote. Cómo está Dios en este momento dándote sabiduría, dándote salidas, dándote herramientas para poder darle un manejo correcto a este sentimiento. Y entonces el día de mañana podrás decir con confianza: así como Dios me libró ayer, me va a librar hoy y me va a seguir librando mañana, porque mi Dios siempre ha prometido estar conmigo. Recibimos esta palabra, Señor, recibimos esta enseñanza y pedimos de todo corazón para que te glorifiques en nuestros corazones y podamos aplicarla, podamos hacerla realidad. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Aleluya, amén y amén. Dele ese aplauso al Señor. Aleluya. Gracias por llegar al final de esta palabra y espero que haya sido de gran bendición e inspiración para tu vida. Compártela con la mayor cantidad de conocidos que tengas para que también más personas sean bendecidas. También gracias por apoyar este ministerio, por estar con nosotros y recuerde que siempre eres bienvenido a nuestra casa. Que Dios les bendiga.